Continuamos con más desde la periferia a través del Canal 13. Hoy estamos discutiendo el tema sobre la nueva carta del Vaticano, Samaritanus Bonus, el buen samaritano, donde se habla sobre el cuidado del paciente en la etapa terminal, la eutanasia, el suicidio asistido. Estamos hablando con el padre Carlos González. Padre, dije al principio del programa que eras médico y sacerdote. Muy probable como médico tienes que tener alguna experiencia donde hayas tal vez palpado esa realidad de lo que hablábamos en el programa del estar versus el estar. Y usted va a decir, ¿qué significa eso? Si es lo mismo, pues, ¿tienes alguna experiencia con eso? Sí. Ok, estar y estar. En un hospital, por ejemplo, están las enfermeras, están los técnicos, están los terapistas respiratorias, están los tecnólogos médicos, están los médicos, están allí. Pero hay un estar que va mucho más allá de ese estar. Hay un estar de ese acompañar y compartir con aquella persona que está sufriendo o está en el proceso de muerte. Muchas veces ya cuando llegamos, por ejemplo, a introducir la medicina paliativa, es una medicina que sabemos que no lo va a curar, pero que va a acompañar y le va a aliviar el dolor. Pero más allá de aliviar el dolor físico, esa medicina paliativa o ese momento de acompañamiento tiene que aliviar el dolor interior y el miedo, el pavor y todo lo que conlleva ese momento, esos momentos, que es lo que a veces queremos evitar. Pero un ejemplo que me vino a la mente y lo aprendí bien temprano en mi carrera de medicina como médico. Estaba haciendo el internado y estaba una noche de guardia en la sala de emergencia, pero me dieron un espacio para caminar, estirar las piernas y cambiar un poquito. Y me fui a caminar por el hospital. Y hacía tiempito yo había hospitalizado a un señor con su esposa. A ella la acompañaba a él, una señora bien mayor. Y yo paso como a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, porque tenía guardia esa noche, y paso y miro a una habitación y veo al señor ya en sus últimos momentos, y la señora allí sentadita al lado de él. Y eran como las 2 o las 3 de la mañana. Y me choca al ver aquel cuadro de ella, simplemente estaba allí. Y yo decía, pero esa señora debería estar descansando. Si aquí tenemos médicos, tenemos enfermeras, tenemos tecnólogos, tenemos todo lo que necesita, ese señor no necesita ya estar ahí. Pero después me pongo a pensar, ¿qué diferencia hay entre los que están y la que está? Ella estaba compartiendo aquel momento, no iba a dejar a su esposo solo en el momento del miedo, en el momento de la soledad, en el momento del dolor. Aunque ella no estaba sintiendo el mismo miedo quizás, ni el mismo dolor, pero estaba acompañándolo a él y haciéndose partícipe de su vida. Y eso le estaba dando calidad a esa vida. La participación de ella en sus momentos más difíciles, porque la vida tiene los momentos difíciles. Y no descartando al esposo bajo ningún momento. Todo lo contrario, encontrándole el valor de la presencia de ella ante él. Exacto, exactamente. Yo creo que es importante que profundicemos en eso, porque todos en algún momento tenemos que pasar o cuidar a algún paciente o algún hermano nuestro que esté enfermo, o nos tocará a nosotros también. Claro. Yo sé, y no me queda tiempo, quisiera contarlo, pero no nos queda tanto tiempo. Yo sé que también pasaste por ese momento de una etapa terminal, porque eres sobreviviente de cáncer, 11 años ya que sobrellevaste eso. Me quedan un par de segundos, pero quisiera que me contaras un poco esa experiencia de tú encontrarte justo ahí, al borde de la muerte. ¿Qué te pasó por la mente? Bueno, te puedo decir así que una mañana me desperté como a las 4 de la mañana, doliéndome todo en mi cuerpo, hasta el pelo que no tengo en la cabeza me dolía. Entonces, pero de momento le da a uno la sensación de cogerse pena a uno mismo. Pero en ese momento en la noche empiezo a oír el pichoncito que se oye en la madrugada y digo, bueno, pero espérate, todavía puedo oír. Y me dio el olor a la hierba mojada y digo, puedo oler. Todavía me puedo mover en la cama. Todavía en la noche antes mi mamá me trajo una sopa de plátano que me encanta y yo digo, todavía yo puedo tener a mi viejita en este momento que me traiga mi sopa favorita para en estos momentos de dolor yo sentir un poco de alivio. Yo lo que me queda ahora no es quejarme, es darle gracias a Dios por haberme dado mi vieja que me pudo traer mi sopita favorita.
puedo leer todavía la hierba en la noche. Y desde ese momento, que en vez de ver y de quejarme de la muerte, aceptar el proceso de muerte y entrar en el proceso del agradecimiento por la vida que aún tenía, que aunque tenía dolor, pero era un proceso de vida que tenía que agradecer por ella. Y se ve la vida desde un punto de vista muy distinto, definitivamente. Padre, qué pena que no me quede más tiempo. Vamos a tener que hacer más programas con el Padre Carlos porque siempre es bien interesante. A ustedes gracias por habernos acompañado, Padre, gracias por haber estado aquí. Será entonces hasta una próxima ocasión en Desde la Periferia. Hasta la próxima. Saludos, ¿qué tal familia? Gracias por estar con nosotros en una edición más Desde la Periferia a través de Teleoro, el canal 13, el canal de la familia. Qué alegría compartir con cada uno de ustedes en este viernes. Ya llegó el viernes final de la semana. Estoy bien contento de verdad de poder compartir con cada uno de ustedes. Recuerde que estamos en directo, estamos en vivo. Si usted nos está viendo a las 11 de la mañana, puede vernos a través de nuestro Facebook Live, ahí puede dejarnos sus comentarios que los podemos leer durante el programa. Estamos en Facebook y en Instagram. Siempre voy a decir las redes sociales al principio para que ustedes nos sigan al principio del programa para poder leer luego sus comentarios. Así que vaya a nuestra página de Facebook o vaya a nuestra página de Instagram para que nos pueda seguir y ahí nos deje su comentario, su opinión, los temas que quiere que toquemos durante este programa. Recuerde que Desde la Periferia es un programa que busca tocar los temas de actualidad desde una perspectiva de fe y de iglesia, y además de presentarles a ustedes la acción misionera de la iglesia en salida, que tanto nos llama el Papa Francisco. Pues todo eso usted tiene la oportunidad de verlo aquí en Desde la Periferia. Bueno, esta semana en la iglesia ha salido un nuevo documento donde se habla sobre el tema o la opinión de la iglesia con relación al tema de la eutanasia y el suicidio asistido. Hay muchas dudas con relación a este tema, muchas personas que tal vez no conocen realmente de qué trata esto y qué opina la iglesia. Y hoy en este programa lo vamos a dedicar a hablar precisamente de ese tema. Así que antes de yo presentar al invitado que tengo para hoy, vamos a ver el siguiente reportaje donde se nos explica un poco de qué trata esta nueva carta. Vamos a verlo. El Vaticano pide aclarar el equívoco cultural a la raíz de la eutanasia y el suicidio asistido, o sea, el concepto de muerte digna y el de supuesta compasión. Lo hace en este nuevo documento titulado El Buen Samaritano, publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Una compasión que no va acompañada de la verdad, del respeto a la vida humana en todas las fases de su existencia. Es una compasión que no es justa, que no es recta, que no está de acuerdo con criterios sanos. Creo que si solo se presentan situaciones emotivas, aunque sean importantes, no podemos desenredar la madeja. Muchas veces detrás de la expresión tener compasión se transmite una idea que tiende a no destacar la verdad de las cosas. La calidad de vida ha pasado de ser un modelo hacia el que tender a un criterio de discriminación antropológica, y ese criterio en realidad solo describe una cantidad de funciones, la plena posesión de capacidades físicas y psíquicas, y acaba condenando a quienes no las tienen por enfermedad o por discapacidad grave. En la enfermedad, el paciente necesita desesperadamente ayuda para captar y asumir el sentido de ese enorme sufrimiento, superando la mera razón y los sentimientos humanos en una perspectiva capaz de reunir toda la dimensión espiritual y trascendente de la persona. El texto es muy positivo. Recuerda que todo acto médico debe estar dirigido a curar y en ningún caso a matar al paciente, y que la persona no pierde su dignidad cuando pierde la salud. También pide apostar por las curas paliativas. Por otro lado, responde a problemas prácticos de los capellanes de hospitales. Por ejemplo, recuerda que la confesión es válida cuando uno se arrepiente de sus pecados. Por eso no es correcto administrarla a quien pretende recibir la eutanasia o el suicidio asistido. Pide a los sacerdotes que aseguren la atención espiritual a los pacientes que han solicitado la eutanasia, pero que no asistan al momento final, pues puede significar que se apoya esa decisión. Y dice que, naturalmente, si un hospital católico practica la eutanasia,
deja de ser católico. Bueno, y ese es el tema que vamos a discutir hoy sobre esta carta que ha sido publicada desde el Vaticano, Samaritanus Bonus, el buen samaritano, en español, ¿verdad? Bueno, hoy recibo al Padre Carlos González, que va a estar acompañándonos durante el programa para hablar de este tema. Padre, bueno, ya usted es de la casa, porque usted ha estado en varios programas ya. Así sí. Que qué bueno que nos acompañe una vez más. Obviamente, al hablar de este tema, he querido invitarlo por dos razones bien básicas. Porque usted es sacerdote y médico. Así que si vamos a hablar de temas de salud y de cómo esto se relaciona con nuestra fe, pues qué mejor que tener un médico cura para esto. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar un poco sobre este tema. Es un tema quizás un poco desconocido para mucha gente, porque se habla, podemos hablarlo en dos escenarios distintos, tanto a nivel civil como a nivel religioso, porque sabemos que el tema de la eutanasia o de lo que le llaman el suicidio asistido se puede regular con leyes, pero aunque la ley esté moralmente desde el cristianismo, tenemos que aceptarlo. No, lo legal no implica que sea moral. De hecho, hay muchísimas leyes que son terriblemente inmorales actualmente. Yo sé, y entre ellas está el aborto, y en muchos países está la eutanasia y el suicidio asistido, que son leyes que son legales, pero no morales y no aceptables bajo ningún concepto en la Iglesia. Y que eso causa a veces confusión, porque la gente dice, bueno, es que si los gobiernos están aceptando esto, si lo ponen como una ley, pues quiere decir que nosotros los cristianos tenemos que hacerlo porque lo dice ya la ley. No necesariamente, no todo lo legal es moral, como usted dice. Exactamente, bajo ningún concepto nosotros tenemos que aceptar ninguna ley que sea inmoral y vaya contraria a la fe. Y ese es el caso entonces de la carta que ha sido publicada esta semana, donde se habla entonces del caso de la eutanasia, del suicidio asistido, de cómo tratar con estos pacientes o estos hermanos y hermanas nuestras que están atravesando un momento de dificultad en su salud. Claro. Y ante esta cultura del descarte, como llama el Papa Francisco, pues dice, pues como ya no sirve, vamos a descartarlo. Y estos son los temas que se tocan dentro de esta carta. Y quisiera que profundizáramos un poco sobre cómo nosotros desde la fe podemos abordar este tema. ¿Qué específicamente está hablando esta carta en relación a este tema? Yo creo que la base de todo esto es la dignidad humana. Es llegar a la dignidad humana, la reverencia a la vida humana, que ya en el tiempo de la cultura del descarte, como le llaman muchas veces, estamos evaluando la dignidad de un ser humano a base de su productividad, a base de la economía, a base de tantas cosas, y no al ser humano como digno por su vida y porque es hijo de Dios. Eso basta. O sea, la dignidad del ser humano no está ni en lo que produzca, ni en lo que tiene, ni en lo que hace. Está en ser hijo de Dios, nada más. Que ahí es que está la dificultad, porque estamos en una cultura, en una sociedad donde todo el mundo tiene que ser productivo. Y el que no es productivo no sirve. Entonces, cuando ya las personas llegan a cierta edad, que tal vez no son tan productivos como la sociedad quisiera, pues simplemente ya vamos a descartarlo. Tengo que hacer la pausa, pero al regreso quiero que profundicemos entonces de lleno en el tema, qué es lo que dice esta carta, ¿acepta o no la Iglesia la eutanasia y el suicidio asistido? O si lo acepta parte y parte no, eso entonces lo discutimos ya claro. Luego de la pausa. No se vaya, regresamos en breve con este tema en Desde la Periferia. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Desde la Periferia, y tenemos que darle las gracias a las personas que hacen posible que este programa llegue hasta ustedes, entre ellos Full Advertising. Gracias por auspiciar nuestro proyecto. Ellos trabajan todo tipo de rotulación comercial, imprenta en general y artículos de promoción. Pueden llamar al 787-769-0316 o al 566-2434 o en su página de internet www.prfull.com. Estamos hablando hoy en el programa con el Padre Carlos González sobre la nueva carta que ha sido publicada desde el Vaticano, donde se habla sobre la eutanasia, suicidio asistido, que se llama la carta El Buen Samaritano. Padre, ¿cómo nosotros como cristianos podemos asumir esta realidad de la eutanasia? ¿Qué implicaría esto desde una perspectiva de fe?
Bueno, ¿qué implica la eutanasia? La eutanasia es el acto activo de quitarle la vida a un ser humano en nombre de la compasión. Es a llevarlo y quitarle la vida activamente. Eso bajo ningún concepto el cristiano se le permite quitarle la vida a nadie, porque Dios es el dueño de la vida, y a la misma vez ver por qué estas personas a veces piden la eutanasia, a veces por qué prefieren morir activamente, que los maten antes de esperar la muerte natural. Es que hay gente que dice, no, porque es que ya ellos no se sienten bien, ya están sufriendo mucho, ya no tienen por qué pasar esto, vamos a dejarlo que se vayan. Ok, con la compasión, tenemos que primero que entender qué es compasión. Compasión es sentir con él, sentir con la persona, compartir la misma pasión. Eso lo vemos, como decía la carta de Buen Samaritano, como María en la cruz. María estaba con Cristo en la cruz, Stabat Mater. Allí estaba la madre en la cruz. El estar de María es muy diferente al estar, por ejemplo, de los soldados, del pueblo. María estaba allí compartiendo el dolor de su hijo, compartiendo y sintiendo y participando de ese proceso de muerte por el que iba Jesús. Aquellos otros o estaban, como decimos aquí los puertorriqueños, por averiguado, o estaban apoyando la muerte, o estaban simplemente causando la muerte. Pero estaban descartando a aquel hombre que les daba problema. María, a la diferencia, estaba acompañando en el proceso y sufriendo junto con su hijo el proceso. Eso lo tenemos que ver nosotros también como un acto de compasión. Cómo nosotros en nuestra vida acompañamos a la persona en el proceso de muerte, en el proceso de dolor, en el proceso de sufrimiento. Nosotros como cristianos estamos llamados a hacer ese acompañamiento hasta el final. Y muchas veces la sociedad nos invita a simplemente descartarlos, salir de ellos porque ya no son productivos, ya están sufriendo mucho. Pero la vida es así, la vida tiene momentos de sufrimiento, momentos de alegría, momentos de productividad y momentos que no produce. Pero entonces, ¿dónde nosotros le ponemos valor a la vida? Y dónde aquel que sufre acepta el valor que se le ha impuesto y no su valor verdadero que le ha dado Dios como ser humano. Ahí es que quería entrar, porque aquí podríamos tener una doble perspectiva en la eutanasia y el suicidio asistido. Está la persona que dice, cuando yo llegue a este estado de mi vida, tienen permiso de salir de mí o de matarme, es la palabra, o sea, vamos a usar la palabra como es. Sí. Pero también está la persona que le dan los medios, ya sea por medicamentos o lo que sea, y ellos mismos se autoinducen esa muerte. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros verlo? Porque una persona llegar a ese nivel de decir, ¿sabes qué? Yo va a llegar a un punto en mi vida en que ya yo no quiero vivir más. Pero como que lo decoran con suicidio asistido. Y se oye hasta lindo a veces, porque ponen unas palabrerías que uno dice, bueno, eso ya está bonito. Al fin y al cabo va lo mismo, va al descarte de una vida, al fin y al cabo. Lo que pasa es, la diferencia que tenemos aquí es cuánto valor nosotros le ponemos a la vida de la otra persona. En la eutanasia muchas veces se adjudica tanto el Estado como el médico la capacidad de decir, no, ya esta persona no produce, o esta persona está sufriendo, o esta persona está impedido mentalmente. E inclusive hemos llegado al punto de esta persona está deprimida, y entonces nosotros decidimos ya descartarlo. Como hacemos con los perritos, ponerlos a dormir. Entonces, ¿dónde está la dignidad humana? ¿A qué nivel lo llevamos? Pero todavía más triste es cuando ya el mismo ser humano se entiende que ya no vale, que ya su sufrimiento no le permite ser productivo en la sociedad. Y cuando dicen eso, ya cuando yo llegue a eso, mejor póngame a dormir. Yo creo que muchos lo dicen de la boca para afuera, pero realmente, ¿hasta dónde nos valoramos nosotros mismos? ¿Qué le hemos vendido a las personas del valor de la vida? O le decimos, la vida es una diferencia, como decía también la carta, es vida o calidad de vida lo importante. Y la calidad de vida es algo tan que digamos subjetivo. ¿Qué es calidad de vida? Y
te puedo traer muchas anécdotas que me explican más o menos esa situación. Bueno, pues tengo tiempo, vamos a contar ¿Tienes algunas. tiempo? Pues vamos para adelante. Vamos a contar algunas. Tenemos, por ejemplo, hace muchos años, y te voy a traer un ejemplo anecdótico que me explica a mí lo que es esto. Hace muchos años estuve en unas conferencias acerca del SIDA y salió la ministra de este país muy poderoso que tiene una capacidad económica bien grande. Y la ministra de Salud está diciendo lo bien que ellos manejan la situación del SIDA. Estamos hablando de hace casi 20 años atrás, donde pues, los pacientes de SIDA estaban considerados que iban a morir, o era lo que creían. Entonces ella decía lo avanzado que están ellos, cómo tienen los mejores hospitales, cómo tienen cohabitaciones especial para ellos, cómo tienen hasta personas que se ocupan nada más que para pasearle el perrito al paciente que está hospitalizado, que dejó su perrito en su casa. Ellos tienen todo lo que necesitan. Y dice también que lo mejor de todo, que una tercera parte de los pacientes o las personas que estaban pasando por ese proceso, en su etapa terminal, en sus hospicios, habían decidido y habían pedido la eutanasia como forma de terminar sus vidas. O sea que ella se estaba, quizás estaba orgullosa porque una mínima parte, una tercera parte, habían pedido, eso no es mínimo. Morir, habían pedido morir. Habían pedido morir activamente, que los mataran. Ajá. La eutanasia. Y usted estaba allí cuando eso pasó. Y yo me quedo como que, espérate, nosotros también teníamos un hospicio para pacientes de SIDA en etapa terminal, para personas con SIDA en etapa terminal. Y yo levanto mi mano, siempre, y dije, pero ven acá, nosotros en Puerto Rico también tenemos un hogar para pacientes en etapa terminal de SIDA. Hasta el día de hoy, nosotros han pasado cerca de 300 personas ya por mi hospicio. Nosotros no tenemos ni aire acondicionado en el lugar. Nosotros no tenemos los medios económicos que tienen ustedes aquí. Nosotros ni siquiera tenemos los alimentos ni las cosas como los tienen ustedes aquí. Y al día de hoy, más de 300 personas, que en aquel momento eran 300, después pasaron muchísimos más, pero en este momento, más de 300 personas que han pasado por mis manos, al día de hoy ninguno me ha pedido que quiere morir. Todos quieren seguir viviendo, aún en su enfermedad, aún en su dolor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué estos que están tan bien, que tienen tanto, prefieren mejor morir que quedarse en las manos de ustedes a estos que no tienen casi nada y prefieren seguir viviendo? ¿Qué es lo que hay entre uno y el otro? Y cuando leí el documento ayer, que leía, la diferencia es el estar. El estar con esa persona en su proceso del dolor y compartir con él esos momentos. Saber que en esos momentos no están solos y que son amados. Que no es simplemente un técnico que pasa y le da la comida, o le da esto, le da lo otro y sigue caminando, capaz de escuchar. Exacto. Y mucho del dolor ante la muerte, más que el dolor físico, es el miedo, es la incertidumbre y sobre todo la soledad de la muerte. Es el momento más solo que tiene un ser humano cuando se enfrenta a la muerte. Pero cuando ese momento está siendo acompañado y está siendo una persona en ese proceso, caminar ese proceso con la persona, es un proceso que muchas veces, en vez de querer ir a la muerte, lo que quiere es sentir ese amor que recibe de aquellos que lo están cuidando. Seguir viviendo a pesar del sufrimiento que es parte de la naturaleza humana. Tengo que hacer la pausa, padre. En breve vamos a regresar a continuar discutiendo este tema que sin duda está bien interesante. Si usted no ha visto, si se está conectando ahora, entra a nuestras redes sociales, busque el programa completo. Una vez se termine, va a estar publicado allí. Síganos allí para que vea entonces el programa completo. Hacemos la pausa, regresamos en breve.